de la salud, más conocidos en las redes así, pero en realidad somos los doctores Naila Irado Rivero. Soy especialista en anestesiología y reanimación, diplomado en terapia intensiva y emergencias, y mi esposo, el doctor Ernesto Cordoví, es especialista en medicina general integral y ginecólogo. Llegamos a las redes por accidente con el canal de los Guardianes de la Salud, pero bueno, ya aquí estamos. Me parece primero una hipocresía gigante que un presidente de turno de los Estados Unidos pues hablara esto cuando todos sus antecesores, pues los que se han dedicado es a bloquear a nuestra isla y se han dedicado a cortarle toda rama que tenga para poder acceder a cualquier tipo de financiamiento, crédito, para poder desarrollar nuestro socialismo, desarrollar nuestro sistema, que es el que creemos que es el ideal para un mundo tan lleno de problemas. Estados Unidos trata de cercar a Cuba de cuánto crédito exista, de cuánta posibilidad haya de desarrollarse en cuanto a todo tipo de renglón y en todo tipo de esfera en nuestro país. Y bueno, pues entonces es fácil llamarnos Estado fallido cuando no hemos podido lograr lo que ellos nos han impedido que logremos, que es desarrollar un país y tener a nuestro pueblo contento por una vida próspera y sostenible, como es nuestro lema en el socialismo. Queremos hacer un socialismo próspero y sostenible. Es además algo muy contraproducente que nos digan que somos un Estado fallido teniendo en cuenta la realidad social que se vive en Estados Unidos en este momento y que se ha vivido durante los últimos quizás 100 años. Una violencia desmedida, un uso indiscriminado de las armas. Donde quiera estamos viendo una matanza, una masacre, niños asesinando a otros niños, niños de apenas 5 años jugando con un arma, que es algo normal en su casa, que han nacido viéndolas porque mientras nosotros quizás pasamos trabajo para comprar un juguete lindo, un juguete caro para nuestros hijos por estas mismas limitaciones del bloqueo, al menos le damos para que jueguen objetos que aumenten su imaginación, que los ayuden a soñar, a pensar. Les damos libros y en esos países los niños también aprenden a jugar con armas reales. Vemos esas cosas como la cotidianidad y él nos dice a nosotros estados fallidos. Nosotros que tenemos todos nuestros hijos 8 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas y estamos los padres trabajando sin ningún tipo de mortificación o de preocupación. Todo el mundo sabe que cuando salga a las 4 de la tarde a recoger a sus hijos, de la edad que sea, su hijo va a estar ahí sano y salvo. Puede ser que no haya ese día tenido todo lo que usted quería darle de alimento a sus hijos, precisamente por las mismas limitaciones a las que nos somete el bloqueo. Y que si por alguna casualidad desafortunada su hijo de ahí saliera con un dolor, con una apendicitis aguda, que es una urgencia médica, quirúrgica, o con cualquier patología, usted puede seguir hacia un hospital tranquilamente, aunque usted no traiga dinero en el bolsillo. Cuando llegue al hospital, su hijo será atendido por especialistas de la mayor cualificación posible. No nos puedes decir que somos un Estado fallido si nosotros, a pesar de que nos tienes bloqueado tú mismo, tenemos la educación garantizada, tenemos la seguridad ciudadana garantizada, tenemos la asistencia médica garantizada. A pesar de todas esas cosas, nuestros niños están vacunados, han sido vacunados con nuestras propias vacunas. Con nuestras vacunas que en medio de la situación caótica que fue la COVID para todo el mundo, nosotros pudimos construir con nuestros recursos a pesar de todas las limitaciones que nos impone el bloqueo y de la campaña que se nos hizo en las primeras etapas del COVID que nos dificultaron el acceso a insumos médicos, a ventiladores mecánicos, a mascarillas, a test de diagnóstico. A pesar de todas esas cosas, Cuba tiene controlado el COVID-19 y manda a sus niños a la escuela
vacunados en un 100%. O sea, no nos puedes decir estado fallido si tendríamos mucho para darte, incluso teniéndonos bloqueado como nos tienes. No se puede hablar de estado fallido, un país que en menos de 2 años crea 5 candidatos vacunales, entre ellos 3 vacunas, para enfrentar una COVID. Es el único país de América Latina. Y eso te dice que hay un desarrollo, hay una voluntad política de nuestro país a resolver ciertas y determinadas problemáticas que afectan a la población en un tiempo récord. Porque ya lo dijo Fidel hace muchos años y no es una entrevista para hablar de Fidel. Lo que pasa es que no se puede dejar de hablar de Fidel en un hecho como este. Y es que Cuba iba a ser y se iba a mantener en esta faz de la tierra solo y solo porque era un país de hombres de ciencia. Es decir, decidió la revolución que el recurso humano era lo más importante para subsistir en un país donde no hay recursos, donde no hay otra cosa que la capacidad de los cubanos que vivimos aquí y de la inteligencia natural de todos los que aquí convivimos. Más de 50 brigadas médicas que incluían médicos, enfermeros, fisiatras, psicólogos, más de 50 brigadas salieron solamente por conceptos de COVID-19. O sea, ya Cuba estaba en ese momento en muchos países con sus brigadas médicas prestando servicio para las poblaciones más distantes, más necesitadas, más pobres de estos países. Pero en medio del COVID-19 salieron muchas, o sea, ya te digo, más de 50 brigadas médicas y muchas de ellas incluso a países del primer mundo, países desarrollados que tienen grandes hospitales, que tenían hospitales equipados con tecnología de punta, pero no tenían el recurso humano para tener en ese momento, porque sabemos que el COVID-19 afectó duramente a los profesionales de la salud. Muchos enfermaban, entraban en zonas rojas y salían enfermos y muchos perdieron la vida también. O sea, se vio muy menguada la población de profesionales de la salud en todo el mundo. Afortunadamente, por esta realidad de que Cuba es el país que más médicos per cápita tiene, pudimos prestar nuestros servicios profesionales en estos países y lo hemos hecho y lo haremos en otras circunstancias. Ya pasó con el ébola, ha pasado en terremotos, en derrumbes, en ciclones, en cualquier otra situación climatológica o cualquier desastre que afecte a algún país de la región o algún país de África o donde nos necesiten. De hecho, la Brigada Henry Gris surge para ayudar a Estados Unidos precisamente cuando la ruptura del dique en Nueva Orleans, que ellos no lo aceptaron nunca, pero nuestra voluntad de ser buenos vecinos, de respetarnos, de ayudarnos, de compartir como compartirían cualquier vecino, en cualquier vecino real en un barrio o cualquier país vecino, siempre ha estado. Ellos son los que no han querido acceder a esas relaciones normales que deberían suceder, sobre todo a estas alturas, en pleno siglo XXI, ya esas historias de colonizaciones y de hegemonías grotescas no tienen razón de ser. En un mundo que nos ha demostrado que se puede ver muy azotado con una pandemia y que no tiene las bases preparadas para resistirlo. Vino el COVID, pero probablemente vengan otras y ni ellos, ni nosotros, ni otros quizás estamos preparados psicológicamente para enfrentarlas, pero estoy convencida que Cuba es uno de los países que en su infraestructura y en la organización de su sistema de salud está más preparada, más capacitada, a pesar de la falta de insumos médicos que podamos tener para enfrentar una tragedia de esa magnitud. Los 4 años de la administración de Donald Trump fueron un duro golpe a la ciencia cubana. Se siguió investigando, los que estaban haciendo su tesis doctoral siguieron con sus investigaciones, pero realmente el acceso a los recursos estuvo muy limitado, porque no solamente fue que Donald Trump accediera a activar el título 3 de la ley Helms-Burton, fue que él sumó 243 medidas más
a esta persecución económica y financiera contra nuestro país. Donald Trump se convirtió en el buitre que está esperando que la víctima muera realmente y que disfruta viendo ese proceso, porque además luego espera comérsela, luego espera aprovecharse. Donald Trump esa águila imperial realmente no es más que un buitre con respecto a Cuba, esperando, apostando a que nosotros realmente explotemos, que no demos más. Y lo vergonzoso de esto es que lo hacen descaradamente, es que no se han escondido y es que además ha sido una política que han heredado de un presidente al otro y no ha cambiado demasiado, que efectivamente las 243 medidas de Donald Trump, más la activación del título 3, más la casualidad del COVID-19, que fue un aliado, limitaron mucho el acceso a los insumos médicos, a los medicamentos, a la materia prima. Hay muchos medicamentos que son de producción nacional, pero que necesitan un componente que se vende, no sé, que lo vende Estados Unidos. Nos podría salir muy económico comprárselo a ellos, porque además, ¿qué tiempo demoraría un contenedor de Estados Unidos a Cuba? Bien poco. Y que a lo mejor ahora se lo tenemos que comprar a la India. Pero la India puede ser que te lo haya vendido una primera vez y ya tú hayas hecho un gran lote de medicamentos y ya cuando estás en fase de baja cobertura de este medicamento, que tienes que volver a producirlo, vuelvas a tocar la puerta que te lo vendió y te diga, no, ahora tengo negocios importantes en relación de un 30%, de un 40%, de más de un 10% de acciones con esta compañía norteamericana y las leyes del bloqueo no me permiten volverte a vender. Lo mismo que pasaba con algunas tecnologías de estudios de imágenes, resonancias magnéticas, tomógrafos y demás, que en algún momento les compramos, monitores, ventiladores mecánicos, le compramos a alguna compañía. Luego esa compañía fue comprada por una empresa norteamericana y ya no nos quisieron vender. Pasó durante el COVID-19, pasó con la Acutronic, que nos había prometido y ya estaba pactado de hacía mucho antes de empezar la pandemia la compra de unos ventiladores mecánicos pulmonares artificiales. Y cuando llegó el COVID-19, que empezaron a buscar todo el mundo ventiladores y que ellos habían sido adquiridos por una empresa norteamericana, dijeron ya no se los podemos vender. Pero ¿cómo en medio de una pandemia, de una enfermedad que está demostrándote que el peor enemigo que puedes tener hoy es ella? Que no hay nadie más peligroso en estos momentos que ella. ¿Cómo tú vas a limitar a un grupo de personas, que no es un grupo pequeño, son 11 millones de personas, el acceso a algo que va a delimitar la vida o la muerte? Ni es justo, ni es honorable de ninguna manera, me parece totalmente cruel. Afortunadamente habían amigos solidarios que se movilizaron y llegaron a Cuba los primeros ventiladores mecánicos de manos amigas. Luego nuestros ingenieros se pusieron y desarrollaron algunos modelos alternativos de ventilación mecánica que hoy todavía se están utilizando y que van a abrir puertas también a la biotecnología cubana para hacer más y para navegar más en ese medio. Pero evidentemente los medicamentos, la tecnología no se hace de la nada. Y Cuba no es un país con grandes recursos. Aunque tengas los científicos, aunque tengas los laboratorios, aunque tengas los ingenieros, aunque tengas toda la voluntad, muchas veces se necesita algo, un componente, uno de 10, uno de 20 de los componentes que necesitas para hacer un equipo médico, biomédico o para hacer un medicamento determinado. Y el bloqueo muchas veces limita el acceso a este medicamento. Hay veces que tenemos contratado un barco de jeringuillas en algún país y cuando ya el barco está en aguas territoriales, la aseguradora dice no tengo todavía autorización.
y no se descarga esas jeringuillas que se necesitan para la vacunación, para un antibiótico que va a definir la vida o la muerte de un anciano o la vida o la muerte de un niño. Son cosas que la gente no las piensa demasiado, aunque Bruno Rodríguez, nuestro canciller, las diga todos los años en la ONU, hasta que las sufre, hasta que las ven personas como las vemos los médicos, hasta que realmente ese suero citostático no llega a tiempo, hasta que ese medicamento que hay que producir, por ejemplo, para el Parkinson, se demora un poco y tú ves el paciente llegarte muy deteriorado o muy inestable, con muchas complicaciones propias de la enfermedad, porque no pudo llegar en su momento el tratamiento, que se le seguirá atendiendo, se buscará alternativas, pero entonces hay que darle más vueltas al asunto, que podrían ser lineales si nos respetáramos como vecinos, como países. El sector de la salud es uno de los sectores que más se ha afectado contra el bloqueo, porque es donde se puede ver directamente a una persona fallecer porque no tiene o no puede acceder a lo que verdaderamente le pudiera salvar su vida. Es el caso de Bruno Rodríguez. Bruno Rodríguez lo ha dicho varias veces en sus denuncias allí en el pleno de la ONU, y ha dado nombre y apellido, ha puesto evidencia de niños que tenemos con cáncer, donde no nos acceden, no nos permiten vender los medicamentos e insumos ultra necesarios para salvarle la vida. En esta última pandemia, Yanaira hablaba de eso, el gobierno cubano envió 50 correos a 50 entidades farmacéuticas de los Estados Unidos y 48 no respondieron. Y 2 respondieron. Cuba le pedía que le vendieran. Es un proyecto novedoso que hizo Cuba para demostrar que sí hay bloqueo, que sí hay leyes que no permiten que le vendan a Cuba. Y 2 respondieron. De las 50, solo 2 compañías respondieron. Y respondieron diciendo: no te podemos vender, no nos escriban más, por favor, porque al venderle a ustedes estaríamos cometiendo un delito, porque las leyes de los FARC no lo permiten. Hay gente muriendo en Cuba por el bloqueo, hay gente pasando trabajo en Cuba por el bloqueo, y si no lo quieren ver es sencillamente porque son tan hipócritas como el gobierno de los Estados Unidos, que así lo hacen. Eso es una de las sensaciones más difíciles que puede sentir un profesional de la salud, cuando siente que no puede resolver un problema porque está más allá de incluso de lo divino, ¿no? Porque quizás si el problema no tiene solución, médicamente hablando, es decir, un cáncer, hoy no hay una terapia que resuelva 100% efectiva el cáncer, y entonces tú dices, bueno, no lo podemos resolver, pero uno le dice al paciente la situación por la que atraviesa, una enfermedad que no tiene cura, que puede darse tratamiento paliativo, pero no es el tratamiento efectivo contra una enfermedad. Pero cuando existen enfermedades donde el recurso es la limitación para resolver un problema, entonces el país pone todo el empeño para lograrlo. Y cuando todo el empeño está, la voluntad está, y digamos que el dinero está, que en ocasiones también el dinero falta, ¿sí? Porque no siempre tampoco podemos decir que el bloqueo, que es el asesino principal de personas en este país, pero a veces es el asesino principal directo y a veces indirectamente también. Pues tenemos problemas a veces en que no tenemos el dinero, pero si tú lo miras, el bloqueo no te impide que lo compres, pero no te permite tener el dinero para comprarlo. Es decir, es un rejuego también de que a veces o no tienes el dinero o no tienes el medicamento, o no te dejan, que es la otra opción, de acceder al medicamento. Ejemplo, hay medicamentos que solamente lo hace el gobierno de los Estados Unidos, con patentes del gobierno de los Estados Unidos, o de farmacéuticas que no son parte del gobierno, pero sí son empresas que radican en los Estados Unidos, que responden a leyes como las leyes de los FARC. En los últimos 2 años han sido más de 5.000 millones de dólares lo que nos ha hecho perder el bloqueo, por conceptos de pagos extras, por conceptos de precios aumentados, por tener que comprarle a una tercera persona algo que podría comprarle directamente al proveedor, por tener que pagar todos estos precios añadidos o estos impuestos y fletes y demás
que se suman cuando el país a donde vamos a localizar el producto está mucho más distante. Hay un programa en Cuba para los niños de cáncer de hueso. Si en determinado momento de la enfermedad usted logra ponerle una prótesis que se pueda ir regulando, a este niño no tienes que amputarle el miembro. Cuba no tiene acceso a estas prótesis que se pueden ir aumentando de tamaño porque los niños van creciendo y esa extremidad va a ir creciendo. Estados Unidos tiene estas prótesis. Una de las 50 compañías esas que Cuba le escribió y le tocó la puerta para comprar estas prótesis para los niños con cáncer de hueso, dijo que no lo podía vender. Hoy Cuba está amputándole una piernita, amputándole un brazo a un niño porque no tiene otras opciones, porque el gobierno de Estados Unidos le impide a una compañía vendernos un material médico, un insumo médico que define calidad de vida, que define sueños, que define metas, que define muchas cosas en la vida de un pequeño. Y ese es uno entre 1 millón de los ejemplos reales de las afectaciones del bloqueo en la salud pública cubana. Yo creo que Cuba ha podido respirar un poco más a partir de mucha gente que solidariamente nos ha extendido su mano. Yo primeramente me siento muy agradecido con el movimiento de solidaridad que tiene el mundo con nosotros, cubanos y no cubanos también. Hay mucha gente que ha venido acá, ha visto la realidad de Cuba, que no es la que a veces... Es decir, hay una realidad que quieren vender y hay una realidad que es la que vivimos nosotros, que es muy diferente a la que quieren vendernos. Estamos en un mundo y en un momento del mundo que si luego del COVID-19 Estados Unidos como país, como imperio, no aprendió que hoy es imprescindible la solidaridad, que es imprescindible que compartamos un poco de amor, un poco de humanidad con los demás, es porque realmente son demasiado brutos o quizás lo que son es demasiado cínicos. Cuba, en medio de esa pandemia, ya lo habíamos mencionado antes, salió también a compartir sus profesionales de la salud. Nosotros también compartimos de los escasos recursos médicos que teníamos, de los insumos médicos muy limitados que teníamos o que nos llegaban también por donaciones, también compartimos con otros. Pero las vacunas cubanas se están poniendo en Venezuela, en Irán, en México, creo en Argentina, si mal no recuerdo, en Nicaragua. O sea, no puede ser que tú estás viendo que Cuba, que no ha invadido a ningún país, que no tiene muertos en ningún país, que no tiene cola que arrastrar de peligro o de riesgo potencial para ningún país, para ninguna democracia, tenga que ser sometida, tenga que ser bloqueada, tenga que ser violada por un país muy grande, un país que tiene la mayor economía del mundo, que realmente bajo cualquier circunstancia siempre va a ser más fuerte que nosotros y que además no solo él quiere abusar de nosotros, sino que salga a buscar a otros para que lo acompañen a abusarnos. Que hoy ustedes sean altruistas y se vayan por encima de todo eso y quieran compartir con nosotros el deseo de eliminar estas sanciones, que ustedes también se unan a demostrarle al mundo cuán violatorias de los derechos nuestros son estas sanciones, pero de los derechos de ustedes también, del derecho de ustedes de escoger con quién y a quién quieren ayudar, con quién y a quién le van a donar o con quién quieren hacer negocios o dónde quieren pasar sus vacaciones o a dónde quieren viajar por determinadas circunstancias. Eso realmente es extremadamente importante, porque ya no es solamente el 11 millones de cubanos exigiendo su derecho de que no nos sancionen más, que nos dejen desarrollar, que nos dejen crecer. ¿Cuánto podríamos hacer en materia de cooperación mutua entre unos y otros si no se nos bloqueara incluso la ciencia cubana?
Eso es justo. Y los amigos solidarios que tenemos en Inglaterra, en Europa, en todos los países europeos, en el propio Estados Unidos, hoy están levantando su voz a favor de esto, y para nosotros realmente es algo digno de admirar totalmente, pero además nos complace sobremanera porque sí somos conscientes y sí somos agradecidos. Y la ayuda que hemos recibido de todos ustedes en estos últimos 2 años, que la economía ha sido muy quebrantada y que en materia de salud hemos estado tan golpeados, la ayuda que hemos recibido de todos ustedes ha sido vital. Ha definido, como les decía, vida o muerte. Ese avión de ventiladores mecánicos en medio del alza de la COVID-19, ese avión de insumos médicos, esas jeringuillas que llegaron en algún momento, definieron la vacunación, definieron que Cuba controlara el COVID y que haya en el país más de un mes sin un fallecido por el COVID-19, cuando todavía hay países europeos que tienen un repunte de casos. O sea, sí ha sido imprescindible y ha sido de vital importancia toda la solidaridad que hemos recibido. Y siempre que venga de manos amigas, estaremos eternamente agradecidos.